En la mañana del 17 de julio del 2018, una noticia conmocionó a la ciudad. Una mujer apareció asesinada en un camino vecinal en Ayacucho al 3700. Desde el primer momento, los investigadores sospecharon que pudo haberse tratado de un femicidio. Incluso hubo un dato que no pasó desapercibido: las huellas de un vehículo justo al lado del cuerpo de la víctima. Se trabajó en el lugar con huellas de vehículos y demás, como para tener todas las hipótesis cubiertas. A partir de las huellas de un vehículo con duales en la parte trasera, el fiscal comenzó a investigar las cámaras de seguridad en la zona donde Aida Caballín ejercía la prostitución. Y allí encontraron la imagen que buscaban: la víctima subiendo por su propia voluntad a una combi Mercedes-Benz. Empezamos a trabajar el perfil de la víctima para saber qué hacía, dónde realizaba sus últimos movimientos, y pudimos establecer que trabajaba en la noche y en el lugar que trabajaba. Entonces empezamos a buscar cámaras en ese sector. Estábamos en busca de un vehículo que reuniera esas circunstancias, de unas duales atrás. Encontramos la camioneta que utiliza esta persona para manejar, que es una Mercedes-Benz Sprinter, y a partir de ahí empezamos a ver los movimientos. La combi tenía un dispositivo de GPS que permitió a los investigadores descubrir los movimientos del femicida, desde el momento en el cual levantó a Aida en calle Sixto Laspiur hasta que se descartó del cuerpo sin vida. Ese GPS nos termina dando y corroborando todo lo que veníamos teniendo, todos los movimientos entre las 3 vueltas, las 2 veces que quedó parada, y un cierto movimiento que fue interrumpido por un lapso de 1 hora, entre las 11 y casi las 12, para después depositarse acá, en este domicilio, y quedarse estática la camioneta hasta las 6 de la mañana, que es cuando la teníamos nuevamente vista. Con todas las pruebas recolectadas, finalmente la policía detuvo a Diego Hernán Rollero en su monobloc del barrio Cooperación. Cuando llegaron los efectivos, el presunto femicida estaba mirando televisión junto a su mujer y sus 3 hijos. En su camioneta particular, los efectivos encontraron otro elemento fundamental para la investigación: una soga similar a la que utilizaron para asfixiar a Aida. En la Ecosport encontramos un montón de sogas de similares características a las utilizadas. Acá hay muchas sogas y con la misma particularidad del tipo de nudo en el extremo, como si fuera un lazo. Así que bueno, es un indicio más. Aida era una mujer muy sufrida. Ya en el 2011 había sido noticia después de salir por las cámaras para pedir ayuda por el tratamiento que debía llevar a cabo su hijo contra la leucemia. Tuve que dejar de trabajar porque no tengo con quién dejarlo. Y bueno, el tratamiento es quimioterapia. Y después, bueno, venir a casa, que hay que arreglar mucho porque para que él pueda estar lo mejor posible, porque hay que arreglar un montón acá en la casa. Más adelante también necesita un trasplante, voy a tener que viajar a La Plata. Sí, dentro de un par de meses largos, pero va a necesitar un trasplante de médula. Tras la muerte de su pequeño hijo y sin trabajo, no le quedó otra opción que salir a la calle a ejercer la prostitución. Yo fui compañera de Aida y solamente estoy pidiendo justicia. Quiero que no hayan más femicidios. Me podría haber tocado a mí tranquilamente. Y no puede ser que salgamos inseguras. Nunca pasamos algo así, nunca pensamos que iba a pasar algo así con nuestra hermana, ¿no? Así que mucho dolor, nada más. ¡Justicia por todas! ¡Justicia por todas! Bueno, Marcos, y ejerciendo la prostitución es que encontró la muerte. Sí, ella estaba en calle Sixto Laspiur cuando su femicida la levantó con esa camioneta que era de la empresa para la cual trabajaba y que terminó siendo clave esas huellas que dejó para poder encontrarla. Veíamos una vida muy sufrida, ¿no? Sí. Nosotros habíamos hecho nota unos años antes donde ella pedía ayuda para su hijo. Que tenía leucemia y que lamentablemente perdió la vida. Quedó sola y sin trabajo. Y no tuvo otro remedio que salir a ejercer la prostitución para poder tener un sustento, ¿no? Era una mujer muy sufrida y que encontró la muerte de la peor manera. Bueno, hay pruebas que involucran a Hernán Rollero y que llevaron a la muerte de Aida Caballín. Vamos a repasar algunos datos importantes de esta investigación. Decíamos, 17 de julio del 2018 es que se produce el femicidio de Aida Rosa Caballín. Ella tenía
42 años. La encontraron, como veíamos, en un camino vecinal en Ayacucho al 7500. Es para aquellos que conocen el camino de acceso o uno de los caminos de acceso al barrio Los Chañares. Sí, yo recuerdo que lo transmitimos en vivo en una edición del mediodía. Recién a la tarde fue que se encontró a quien la mató. Sí, en realidad fueron unos días después Sí, bueno, que comenzaron sí. a hacerse las investigaciones del caso. Ella estaba en esos momentos ejerciendo la prostitución. En Sixto Las Piori y Blandengues, en esa esquina fue que la levantó esta persona en la combi, ¿sí? Y vamos a conocer datos de quién es el acusado y cuál es la pena que podría llegar a Sí, recibir. es una pena ¿sí? importante. Este hombre, Diego Hernán Rollero, un hombre de 41 años que tiene nada más y nada menos que una pena en expectativa de cadena perpetua. Se lo acusa de femicidio. Y hay pruebas contundentes. Por eso decíamos que se cerró rápidamente la investigación. Para el fiscal no quedaban dudas de que este hombre, Diego Hernán Rollero, fue quien cometió el femicidio, no solamente por lo que repasábamos ahí, las imágenes y demás, sino también por los elementos que luego encontraron En la combi. y en el auto particular de él también, claro. ¿no? Porque esa combi no era de él, era de la empresa para la que participaba. La secuestraron cuando la conducía otro compañero de trabajo, era para una empresa de transporte. Sí. Él repartía personas en un trabajo con esa combi y otras personas también manejaban, ¿sí? Pero en el horario en el que se produjo La el manejaba femicidio él. de Aida, la tenía él, ¿sí? ¿Y cuáles son las pruebas que tiene la justicia para implicarlo a Rollero? Bueno, la veíamos en imágenes en este informe, las imágenes de la cámara de seguridad de Almafuerte y Blandengues cuando él en esa combi levanta a Aida. ¿Sí? La víctima sube a la combi, se ve en esas imágenes. Sí, sube por propia voluntad porque estaba ejerciendo la prostitución en ese momento. Claro, y después el GPS, como es una unidad de una empresa que se dedica al traslado de personas, estas unidades tienen GPS Sí, claro. justamente para que las empresas puedan controlar que se cumpla todo el trayecto como está previsto, en el horario que está previsto y demás. Bueno, el GPS de la combi fue alterado. Ajá. Hay un momento de ese GPS que fue borrado por el propio Rollero. Pero no fue borrado todo el trayecto. Y claramente el GPS de esa combi marca el trayecto que hizo desde Sixto Las Piori y Blandengues hasta llegar a Ayacucho al 7500. Y están las huellas de la camioneta en ese mismo lugar. Sí, las pruebas son contundentes contra él. No hay otra persona más que Rollero en la muerte de Aida Caballín, por lo menos hasta ahora. Hay testigos que lo ubican o que vieron la combi en ese lugar. Están las cámaras de seguridad que muestran que la combi estaba en ese lugar. Y está el GPS de la combi que muestra que Rollero fue desde Almafuerte y Blandengues, donde levantó a Aida, hasta Ayacucho al 7500. Pero como si eso fuera poco, cuando fueron a la casa de Rollero, él estaba en ese momento a la noche con su mujer y con sus 3 hijos, que no podían entender todo lo que pasaba, no se imaginaban todo lo que había sucedido. En la EcoSport de Rollero, en su auto vehículo particular, encontraron sogas similares a las que se utilizaron para estrangular y dejar sin vida a Aida. Bueno, hay pruebas contundentes. Lo que nunca se pudo saber, ¿cuál es el motivo por el cual la mató? Bueno, es una de las cosas que se intentará determinar en este juicio. También se va a terminar de corroborar efectivamente que la autoría. Todas estas pruebas van por ese camino y que efectivamente Rollero fue el autor del crimen. Hoy comenzó el juicio y conversamos con el fiscal de la causa. Está previsto hoy y mañana. Rollero llega como el único imputado. Obvio, sí. ¿Cuál es la acusación, las pruebas contundentes? Ya trascendido, es un homicidio agravado por femicidio. Esa es la calificación que vamos a intentar sostener en estas 2 jornadas. ¿Cuál es la pena en expectativa para esto? La pena en expectativa es de perpetua. Todo homicidio calificado recibe una pena de perpetua. ¿Pena subsidiaria? Yo pretendo condenar por ello. Así que ese es el objetivo de la Fiscalía. Hay varios testigos, pero bueno, vamos a ver en relación de lo que yo quiero probar cuántos de ellos utilizaré. Hay mucha prueba que está agregada documentalmente, así que eso se va viendo en el desarrollo del debate. Y como decía el fiscal Jorge Diego, hay mucha prueba documental que se va a ir desarrollando durante esta semana en el transcurso del debate. El debate que comenzó esta mañana. Esta mañana y que está en transcurso, y para conocer más detalles de todo lo que ha sucedido, en tribunales está Matías Aguirre. Mati, ¿cómo estás? Hola, Matías.
Buenas tardes, Fabiana. Buenas tardes, Marcos. Sí, exactamente, estamos aquí. Acaban de ingresar de vuelta tanto el fiscal como el acusado y los que están participando del juicio porque había un cuarto intermedio de unos 15 minutos. Como verán, el fiscal Viego no quiso adelantar demasiado, pero pudimos hablar algo con él hace unos minutos en off. Quien tampoco quiso hablar es el hermano de la víctima, de Aida Rosa Caballín, que nos pidió que por lo menos terminara la jornada de hoy y que probablemente después de la jornada de hoy o mañana por ahí se iba a tomar contacto con la prensa. Hay que tener en cuenta que los días para el juicio es hoy y mañana, es decir que mañana serían los alegatos y capaz que algún que otro testigo que no pueda llegar a presentarse hoy, pero eso no está confirmado y va a depender de la decisión del propio fiscal Viego. Lo que toca ahora, en esta segunda parte, es la defensa del detenido de Rollero. Va a presentar sus pruebas y sus testigos. Después, teniendo en cuenta lo que presenta la defensa, el fiscal Viego analizará si quiere presentar alguna otra prueba o llamar a algún otro testigo para contradecir lo que plantea la defensa. Lo que nos comentó el fiscal Viego es que han pasado testigos importantes en esta primera parte del juicio esta mañana. Han pasado efectivos policiales de la DDI que estuvieron a cargo de la investigación, pero además también ha pasado, por ejemplo, la persona que encontró el teléfono celular de la víctima caído, que lo recuperó, que lo aprendió y que recibió el llamado de ese amigo, de ese conocido de la víctima que la estaba buscando, que la estaba tratando de rastrear hacía ya varias horas y que no sabía de ella. Allí es cuando se empieza a dar toda esta situación. También quienes han pasado a declarar, por un lado, es el dueño de la combi, de la empresa donde trabajaba el detenido. Recordemos que la combi donde se supone que sucedió todo esto no era del detenido, sino que era un transporte de su trabajo, que él, por supuesto, se llevaba a su casa, que tenía con él, pero que no era de su propiedad. Y por otro lado también quienes han venido a declarar son propietarios, o por lo menos uno de los propietarios de las cámaras privadas que tomaron alguna de las secuencias de esa noche donde pudieron relacionar a la víctima, a la combi y al detenido en distintas situaciones esa noche de julio del 2018. Matías, ¿cómo se lo ve a Rollero? ¿Se lo ve tranquilo? Por lo menos las imágenes que estamos viendo se lo ve muy tranquilo. Inmutable, lo acabamos de ver pasar de vuelta hacia la sala del Tribunal Criminal número 2. No ha emitido sonido, tenemos entendido que no ha declarado, por lo menos desde que fue detenido hasta hoy, no ha declarado en ningún momento. Vamos a ver qué pasa. Era el momento de la defensa, no sé si el defensor oficial decidirá o no que Rollero declare frente a los jueces. Habrá que esperar algunos minutos hacia la tarde probablemente cuando haya información, pero por lo menos en el transcurso del día derecho a hoy no ha declarado ni cuando fue detenido ni tampoco cuando fue llevado en su momento frente al fiscal Viego. Veremos si cambia de decisión o no. También de eso depende los pasos a seguir por parte del fiscal, si sigue presentando y llamando a testigos o si cortan acá y mañana directamente serán los alegatos.